días, hermanos. Es un placer estar aquí en esta mañana con todos nuestros hermanos que nos visitan por Zoom y también por Facebook. Y los que estamos aquí presentes, bendito sea Dios que estamos aquí en esta mañana. Y le doy muchas gracias a Dios porque el hermano Joel me invitó para estar aquí, ya que él tiene un compromiso con el presbiterio en la iglesia de McAllen. Entonces, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes en esta mañana. Bendito sea Dios por esto. Hoy es el cuarto domingo de Cuaresma y es el tiempo, hermanos, en que nosotros estamos llenos de esperanza y de transformación. Porque a través de esto nosotros los cristianos usamos este tiempo de Cuaresma para reflexión, para prepararnos también, para celebrar el día más glorioso en todo el calendario cristiano, el domingo de resurrección, el día del Señor Jesucristo, cuyo sacrificio, hermanos, en esa sangre derramada en la cruz, nos salvó a todos nosotros de la muerte eterna y nos salvó también de las consecuencias de nuestros pecados. Bendito sea Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Todos decimos gloria a Dios porque Él está con nosotros. Bendito sea el Señor. La palabra Cuaresma no aparece en la Biblia, pero la tradición nos dice que observamos 40 días antes de la resurrección, excepto los domingos, empezando con el miércoles de ceniza. Y son 40 días, hermanos, que tenemos apartados, 40 días santos para prepararnos. ¿Y de qué manera nos preparamos? Sino acercándonos más a Dios, confesando nuestros pecados, preparándonos para poder nosotros estar listos, hermanos, evaluando y reflejando en nuestras vidas espirituales a través del estudio bíblico, a través de la palabra del Señor, orando y también pidiendo al Espíritu Santo, hermanos, que el Espíritu Santo nos enseñe nuestras debilidades y también nuestras fortalezas para poder dedicarlas al servicio del Señor y para hacer su voluntad. Cada uno de nosotros puede decidir de qué manera va a prepararse para este viaje espiritual, que es el que nos va a ayudar a crecer en la fe y también nos va a dar más confianza en Dios. Durante la Cuaresma es muy apropiado, hermanos, que leamos este pasaje que nos habla de los 40 días y 40 noches que el Señor Jesucristo estuvo en el desierto y el diablo lo tentó. Los 3 evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, los 3 nos recuentan estos días en la vida del Señor Jesucristo. Y todo empezó cuando Jesucristo descendió al Jordán, descendió del Jordán después de haber sido bautizado por Juan el Bautista. Y esto es lo que nos dice Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Durante su bautismo, hermanos, sucedió algo espectacular. El Espíritu Santo, dice, descendió en forma corporal y visible. Y entonces ese Espíritu Santo, el Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo identificó como el Hijo de Dios. Y Cristo fue lleno del Espíritu Santo. Y quiero hacer un paréntesis aquí un momentito, hermanos, porque
Esa llenura del Espíritu Santo era para preparar al Señor Jesucristo para su ministerio terrenal. Y ese paréntesis es que cada uno de nosotros como creyentes, cuando hemos confesado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos llenos y somos sellados por el Espíritu Santo para poder vivir la vida que el Señor Jesucristo nos manda vivir, la vida cristiana. Pero luego el pasaje nos sigue hablando y nos dice el pasaje que el Espíritu Santo lo guió al desierto. Y el desierto literalmente en Israel, pero también en la palabra desierto es una palabra simbólica, porque también nos habla acerca de pruebas, de tribulaciones o para prepararnos para un propósito o una misión específica. Y Jesucristo tenía que prepararse para su ministerio terrenal. Él tenía mucho que pensar, él tenía mucho que orar. Y luego nos dice el pasaje que él fue tentado por el diablo 40 días y 40 noches. Constantemente los 40 días y 40 noches. No solamente esos 3 incidentes que vemos ahí en el pasaje que leemos, fue constantemente tentado por el diablo. Nosotros, hermanos, también somos tentados. Pero vamos a ver, ¿qué quiere decir tentación? ¿Qué constituye tentación? Yo lo busqué en el diccionario teológico y esto es lo que dice. Una tentación es una prueba en la cual el hombre tiene el libre albedrío de escoger entre el ser fiel o infiel a Dios. Quiere decir una seducción al mal. Quiere decir inducirnos a pecar. Tenemos que recordar, Jesucristo fue 100% humano y 100% divino. Y entonces él fue tentado por su humanidad. Fue puesto a prueba, fue puesto a tentación por su humanidad, así como nosotros somos puestos a tentación por causa de nuestra humanidad. Por eso, si ustedes se fijan, el título de mi mensaje en esta mañana dice, yo le había puesto, cuando seas tentado, no cedas. Porque no es cuestión de que sí vamos a ser tentados. No es si acaso eres tentado, no. Todos vamos a ser tentados, alguna vez o muchas veces. Por tanto, necesitamos estar preparados para no caer, para no ceder. Y Santiago 1:13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios nos pone a prueba, hermanos, pero no nos tenta, no a tentación. Dios nos pone a prueba. Y si Él nos prueba nuestra fe, hermanos, no es para que Él sepa cuánta fe tenemos. Es para que tú y yo sepamos cuánta fe tenemos o cuánta fe no tenemos. Es para que nosotros nos podamos evaluar. El número 40 es un número muy significativo en la Biblia. 146 veces aparece en la Biblia, en la Escritura. Y generalmente simboliza un periodo de prueba o de tribulación. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de 40, por supuesto, ¿verdad? El diluvio, 40 días y 40 noches, cuando Dios exterminó la humanidad, casi. Moisés vivió 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años en el desierto con Israel. Y estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Jonás estuvo en Nínive 40 días para predicar la palabra y que se convirtiera el pueblo. Elías estuvo en el monte Horeb 40 días sin agua y sin comida.
Y Jesucristo se preparó en su ministerio 40 días y 40 noches antes de empezar su ministerio. Y después de la resurrección, Cristo anduvo 40 días apareciéndole a sus discípulos y a sus seguidores para que creyeran que él había resucitado. Israel estuvo 40 años en el desierto. Toda una generación, porque 40 años es una generación, hasta que aprendieron a confiar en Dios. Y hay muchos más ejemplos de los 40 en la Biblia. Pero durante estos 40 días y 40 noches, dice, Satanás tentó a Jesucristo con un propósito para que le diera la espalda a su misión, para que se apartara de la voluntad y el plan de Dios, mal usando su autoridad y su poder. La primera tentación era una tentación física. Estaba muriéndose de hambre, estaba hambriento. 40 días había estado sin comer ni beber, nos dice la palabra de Dios. Así es que él tenía hambre. Entonces sus necesidades físicas allí estaban. Dicen que 40 días es lo más que un cuerpo puede sobrevivir sin agua y sin comida. Pero el diablo es muy astuto y atacó su debilidad física y plantó una semilla de duda en su mente. Porque al principio dice, estas son unas de las tácticas que Satanás usa más comúnmente para pescarnos, hermanos, para pescarnos. Usa la táctica de que nosotros dudemos que Dios está con nosotros, dudemos de quién somos. Y empezó Satanás con decirle, si eres hijo de Dios. En su bautismo Dios acababa de identificarlo y decía, tú eres mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Dios mismo lo identificó a él como su hijo. Y el diablo le dice, si eres hijo de Dios. Así está cuestionando la validez de hijo y planta las dudas, tal como las hizo con Adán y Eva. Allá en el huerto del Edén, va y le dice a Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de ese fruto, porque vas a morir. No es cierto, eso no es cierto. Puso duda, vas a ser como Dios. Y plantó esa semilla de duda en ellos. Pero Jesucristo sabía quién era. Su identidad no estaba en cuestión. Jesucristo sabía que era Dios hecho carne, que era el Emmanuel, Dios con nosotros, que era el Salvador y el Redentor del mundo. Su identidad no estaba en duda. Otro paréntesis que quiero hacer, hermanos. Satanás es real. Mucha gente no cree que Satanás es real. Satan is real, and we have to believe it, that Satan is real. Jesus recognized it. Mismo Señor Jesucristo, él lo reconoció y le dijo, Satanás es el enemigo, el adversario, el malo, el príncipe de este mundo, el padre de mentiras. Jesucristo mismo lo reconoció. Y allá en Efesios 6 nos dice que nosotros tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para poder resistir, dice, las artimañas del diablo. ¿Y qué son las artimañas si no son sus trucos, sus tácticas, su astucia para separarnos de Dios? Satanás quería manipular al Señor Jesucristo a dudar de la palabra de Dios y hacer algo para probar quién era Él. ¿Te acuerdas cuando eras niño y alguien nos decía, te atrevo a hacer esto? I dare you to do this. Para probarnos quién éramos. Y nosotros caíamos casi siempre en una soncera, ¿verdad?
y nosotros tomábamos el reto y caíamos en eso y luego sufríamos las consecuencias, por supuesto. Pero la pregunta aquí es, hermano, ¿sabes quién eres tú? Do you know who you are? ¿Sabes quién eres? Eres hijo de Dios. Has sido comprado por la sangre de Cristo. You have been bought by Jesus' blood. Y estás sellado con el Espíritu Santo. Eso es quien eres tú y yo. Nunca lo dudemos, hermanos. Don't ever doubt that. Jesucristo no cedió. Y aunque tenía el poder de hacer milagros y podría haber hecho que las piedras se convirtieran en pan, ¿por qué lo iba a hacer? Si el Señor Jesucristo mismo dijo que Él es el pan de vida, y dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Yo creo que si Jesucristo le dio de comer a más de 5,000 personas con 2 peces y 5 panes, creo que podía haber convertido esas piedras en pan. ¿Lo creen ustedes? Pero entonces hubiera cedido al diablo. Y Jesucristo nunca usó su relación personal con Dios para su propio beneficio, sino que buscó a Dios para su dirección, buscó a Dios en su palabra, porque fíjense, esto que usó el Señor Jesucristo se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Y esto dicen: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Israel no confió en Dios y por eso anduvo 40 años errante en el desierto. Y nosotros somos tentados constantemente, físicamente. Somos tentados con la comida, ¿sí o no? Si el doctor nos dice, no debes comer esto porque te hace daño, no debes de comer sal, no debes de comer azúcar, es lo que más queremos. Y nos da tentación y la comemos. Somos tentados, a mí lo más que me tienta es la nieve. Ice cream. Somos tentados por los deseos de los ojos. Lo vemos, nos gusta, lo queremos. Y no importa qué pasa, lo voy a comprar o lo voy a obtener no matter what. Right? I'm going to get it because I like it. Somos tentados por nuestros ojos. Y la tentación, hermanos, a veces es de tener cosas, los deseos de la carne, codicia. Allá en primera de Juan 2:16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Uno de los 10 mandamientos dice, no codiciarás. ¿Por qué? Porque codiciar es un deseo de tener lo que no tienes. Y eso, hermanos, indica que no estás contento con lo que Dios te ha dado a ti. No estar agradecido, no estar contento por todos sus beneficios, es pecado. La segunda tentación que le dio el diablo al Señor Jesucristo tiene que ver con autoridad, con poder y con control. Lucas, en los versículos que leímos, voy a leerlos otra vez, 5 al 8, dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento
todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Allá en Mateo 28, 18, Jesucristo dijo estas palabras, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él ya tenía todo el poder. Él ya tenía todo el poder y toda la autoridad, todo el control. No necesitaba que Satanás se lo diera. Lo interesante es esto, hermanos, que Jesucristo no negó ni disputó la autoridad de Satanás en el mundo presente. Jesucristo dijo que Satanás era el príncipe de este mundo, porque cuando Dios lo echó fuera a él y a sus demonios del cielo por haberse rebelado, queriendo ser igual a Dios, le dio rienda del mundo, pero esa rienda está limitada. Y si no me creen esto, busquen Ezequiel 28, versículos 11 al 27, ahí nos dice eso, y en Isaías 14, del 12 al 17, nos habla acerca de ese evento de Satanás siendo echado del cielo por rebelarse. Por eso es que nosotros vemos a Satanás en Job, dice que andaba Satanás rondeando el mundo y quería tentar a Job, y fue y le pidió permiso a Dios. Le pidió permiso para tentar a Job. Y también lo vemos en Pedro, cuando el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, ay no, Señor, no. Y Jesucristo le dijo, ahí en Lucas 21, 31 y 32, Jesucristo le dijo, Satanás nos ha pedido zarandearte como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Hermanos, qué hermoso pensar que Jesucristo ruega por mí y por ti. Dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Bendito sea el Señor, que Él verdaderamente intercede por nosotros, para que no caemos en tentación, para no ceder tentación. Porque Jesucristo es el príncipe de paz. Él es el creador de todas las cosas. Él es el rey de reyes. ¿Por qué iba a tomar esa oferta de Satanás si ya la tenía él el poder? El problema es que Satanás quería que Jesucristo le adorara, que le adorara a él. Y la respuesta de Jesucristo la encontramos en Deuteronomio 6:13, cuando dice, a Jehová, tu Dios, temerás y a Él solo servirás. Qué hermoso, ¿verdad? Nuestra lección, hermanos, aquí es, ten cuidado a quién adoras. Hay muchos dioses en este mundo, hermanos, muchos dioses. Dinero, poder, control, fama. Y nosotros necesitamos estar conscientes que no nos hagan caer en tentación. Uno de los 10 mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cuáles dioses tienes tú? Recuerda una cosa, que todo lo que es más importante para ti que Dios es un Dios. Cualquier cosa que es primero en tu vida, que sea prioridad en tu vida, sea tu familia, sea tu trabajo, sea tus deportes, tu tiempo, el querer tener control sobre algo o sobre alguien, el querer tener poder. El poder es peligroso y nos lleva a la tentación y a caer en tentación de muchas maneras. Tenemos que recordar que todo el poder y toda la gloria es de Dios.
Y luego la tercera tentación, la última tentación, dice, y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Esa tentación tiene que ver con fama, con popularidad. Lo llevó al pináculo del templo, la parte más alta del templo, el punto más alto, y le dice, brinca, toma tu vida, échate abajo, mátate. Al cabo que para eso viniste, no viniste a sacrificar tu vida. Y aunque es cierto, pero la misión de Jesucristo era de dar su vida en rescate por la humanidad. Su misión era dar su vida en propiciación, en expiación por los pecados de todos nosotros. Realmente qué intento tan absurdo de Satanás de tratar de destruir el plan de salvación de Dios o la misión del Señor Jesucristo. También quería que fuera un espectáculo, que se hiciera un espectáculo, que cuando la gente lo veía, que brincaba y los ángeles lo rescataban, se hubiera hecho muy famoso. Pero Jesucristo nunca llamó atención a sí mismo. Si ustedes recuerdan muchos de los milagros que hacía Jesucristo, les decía, no le digan a nadie. Nunca se llamó atención para sí mismo. En esta tentación, Satanás reversa la táctica. Y así como Jesucristo había citado palabra de Dios, él también la cita, el Salmo 91, que es uno de los salmos más preciosos de seguridad y de protección. Y es un salmo donde le dice al cabo que los ángeles van a venir a rescatarlo. Pero dejó fuera una parte del Salmo 91, la que dice que te guardan en todos tus caminos. Que esto quiere decir que el Señor nos rescata si andamos en sus caminos, haciendo su voluntad. ¿Cuántas veces hemos oído a muchos citar la Biblia para sus conveniencias? Mal usar la palabra de Dios, aplicarla a lo que ellos quieren decir. En esta tentación, no solo está tentando a Jesucristo, sino que está tentando a Dios mismo para que lo rescatara, ¿verdad? Y nuestra pregunta, hermanos, en esta mañana es, ¿cómo tentamos nosotros a Dios? Y nosotros lo tentamos a veces. ¿Saben cómo? Con nuestra autosuficiencia. Decimos, yo lo puedo hacer, no necesito nada. Yo solo. Autosuficiente. A veces también lo tentamos no esperando su respuesta. Le pedimos a Dios, Señor, bendíceme de esta manera, y necesito que me des este trabajo. Pero no llega la respuesta, no llega la respuesta. Y entonces nosotros nos adelantamos a Dios, así como lo hizo Sara, nos adelantamos y no esperamos su respuesta. Estamos tentándolo a Dios. Cuando estamos dudando de su poder, when we doubt his power, estamos tentándolo. Cuando tenemos falta de fe, cuando estamos quejándonos de todas las cosas, así como Israel se quejaba de todas las cosas, después de haber sido testigos de tantísimos milagros que hizo el Señor en sus ojos, se quejaban de no tener carne y vino. Y por eso Dios los trajo errantes en el desierto 40 años, hasta que aprendieran a confiar en Dios para proveer y para guiarlos y dirigirlos. Hermanos, todos enfrentamos tentaciones todos los días, pero cómo las tratamos es importante y generalmente fallamos en planear cómo enfrentar efectivamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros preparar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma para vencer las tentaciones? Primeramente, prepárate. Te preparas. Dice segunda de Crónicas 12:14 y está hablando de uno de los reyes. Dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová.
En otras palabras, no se preparó. Y nos preparamos conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a usarla en contra de Satanás si no la conocemos? Necesitamos estudiar la Biblia, no solamente leerla, necesitamos estudiarla, tenemos que escudriñarla, research it, not just study it, research it. Tenemos que escudriñar la Biblia y tenemos que entenderla. You have to understand it. Y sabemos que Jesucristo es el verbo, Él es la palabra de Dios. Y si Él citó la palabra de Dios, entonces nosotros también necesitamos citarla. Si Él era el Hijo de Dios y lo hizo. Orar es la segunda manera que nos preparamos. Oramos. Y Jesucristo dice constantemente estaba en oración. Y si Él era el Hijo de Dios y estaba en oración, nosotros necesitamos orar constantemente porque la oración es poder. Segundo, hay que reconocer quién eres. Reconoce quién eres tú, que eres hijo de Dios, que eres comprado por la sangre de Jesucristo y que estás investido del Espíritu Santo que nos da el poder para tener el éxito en contra de las tentaciones. Primera de Corintios 10:13 dice esto. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Conoce tus debilidades, hermanos. ¿Por dónde se mete Satanás? Conoce tus debilidades. Y no le des espacio a Satanás en tu mente. Y último, no te aferres a las cosas del mundo ni al mundo. Santiago 1:14 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí en el versículo 13 dice que cuando Jesucristo resistió, dice, el diablo se fue de él por un tiempo. Después volvió, pero se fue por un tiempo. En Hebreos, capítulo 2, versículos 18 y 4:15 nos dice que Jesucristo fue tentado en todo lo que nosotros podemos ser tentados como humanos. Fue tentado Él y por eso es que nos puede ayudar. La duda, el engaño, las mentiras son las armas más populares de Satanás. Él va a hacer lo posible, hermanos, por engañarnos y por hacernos pensar que Dios no puede o que Dios no quiere llenar nuestra vida. Todas las tentaciones vienen en forma de codicia, lujuria, de la carne, de los ojos, la vanidad, y todas están diseñadas para inducirnos a pecar, dudando que Dios puede proveer todo lo que nosotros necesitamos. Así que en estos días de Cuaresma, hermanos, pidamos al Señor que abra nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón. Hagamos el propósito intencional de confiar en Dios. Él está contigo. He's with you. Y te rescatará del hoyo, cualquier hoyo en que te encuentras. Si le sigues y le obedeces. En estos días de Cuaresma, hermanos, estemos conscientes de las tentaciones y de las artimañas de Satanás y vistámonos de toda la armadura de Dios, que es verdad, justicia, paz, fe en nuestro Señor Jesucristo. Y así podremos no solamente enfrentar al diablo, sino que vencerlo. Que Dios nos bendiga para que podamos preparar nuestra mente y nuestro corazón y nuestra alma y nuestro cuerpo para celebrar la gran victoria del Señor Jesucristo en la cruz, el gran día de resurrección. Bendito sea porque Él está listo para socorrernos en todo. Cuando estés tentado, no cedas. Amén.